La información que tienen es que eso se va a terminar cayendo del todo, pero lo que se dijo en esa mesa entre manteles es que se va a respaldar a la Corte, a la institucionalidad en caso de que así sea, y que van a cerrar filas a favor pues de la decisión que tomen los magistrados, porque a la final lo que cuentan, según lo que se habló en esa mesa, es que también hay que respaldar la independencia de poderes, Camila. El presidente Gustavo Petro ha trinado mucho sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender ese decreto de la emergencia económica. Entre otras, dijo Lucas que es un error gravísimo porque al siguiente gobierno le va a tocar también poner impuestos. Eso es lo que dice el presidente Gustavo Petro, Camila, en un trino que pone anoche: cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos. Espero que ese gobierno no sea enemigo del pueblo, porque afectaría los ingresos de los trabajadores de manera insostenible. Volveremos a lo mismo, pero una cantidad mayor. Los nuevos ingresos deberán salir de los megarricos. Pues déjeme saludar a la directora del Departamento de Planeación Nacional, porque yo creo que con ella podemos entender cuáles son las implicaciones que tendrán para la economía colombiana, para el presupuesto nacional, el hecho de que se suspenda este decreto por parte de la Corte Constitucional. La directora es Natalia Molina y está con nosotros a esta hora. Directora Molina, bienvenida. Mil gracias por atendernos. Hola, buenos días, Camila. Muchas gracias por recibirme y por tenerme aquí. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha. En términos presupuestales, esta decisión que toma la Corte Constitucional anoche, ¿qué implicaciones tiene para el manejo del Estado y pues para los malabares que tienen que hacer ustedes a la hora de poder financiar todos los gastos que estamos teniendo? Pues mire, lo primero es que es gravísimo porque venimos de un proceso de negociación sobre el presupuesto general de la Nación que fue aprobado por consenso entre el gobierno y el Congreso de la República, y fue aprobado con con un déficit de 16 billones de pesos que entrarían en la ley de financiamiento. Entonces no se entiende cómo el Congreso de la República entra en consenso con el gobierno nacional y luego niega estos 16 billones de pesos. Eso nos deja en una situación muy delicada, porque nosotros recordemos que encontramos como gobierno una deuda de más de 70 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que entre otras pagamos para sanear las finanzas públicas. Nos vimos en la obligación de pagar, lo hicimos, una deuda acumulada porque gobiernos anteriores pues no se atrevieron a subir el precio de los combustibles, y hoy pues eso nos deja en un déficit. Ahora, nosotros o el pueblo colombiano votó por un programa de gobierno con educación universal gratuita, para formalizar a las madres comunitarias, para, incrementos salariales para los soldados, como hemos visto estos días. Y pues realmente esto nos deja en una decisión de cómo se va a financiar, o más bien a quién. Es una decisión histórica de a quién le vamos a recortar el presupuesto. Claro, y ahí le pregunto, ¿cierto?, una cosa. Entonces, o se lo recortamos a la política social y al pueblo, que por fin está teniendo unos beneficios que nunca antes había tenido, o se lo recortamos a los mega ricos, ¿sí?, con patrimonios de más de 2.100 millones de pesos en Colombia, que es menos del 10% de la población. Y la Corte ha decidido tumbar, o ha decidido suspender unas medidas, suspender unas medidas que van a financiar el gasto social con los impuestos de los más ricos. Mire, déjeme en Nueva York sobre esto que usted está diciendo. Unas medidas similares. Perdóneme, la interrumpo, porque mire que varios oyentes, y acá hemos tenido esa discusión, me están escribiendo en estos momentos, que la escuchan sobre el tema del déficit fiscal, el gasto público, la emergencia económica, y el aumento del gasto público en el gobierno actual ha sido significativo. Entonces,
Este mensaje que le voy a leer claramente pues tiene algún tipo de veneno y por eso no quiero que lo coja textual, pero lo que nos dice es algo que sienten y piensan muchos colombianos también, y me dice Javier en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Dice, el próximo gobierno para solucionar el déficit fiscal solo le va a tocar recortar las nóminas de influencers, de embajadas inútiles y de ministerios sin importancias, que es lo que mucha gente dice. Se están creando ministerios, creando cargos, pagando cosas que no se deberían estar pagando, aumentando el gasto público de manera importante. En ese sentido, desde Planeación Nacional, ¿qué pueden responder? Porque es como de doble vía, es sí, tenemos un déficit, pero también porque estamos aumentando el gasto. Camila, el gasto público ha crecido sobre todo en gasto de funcionamiento en dos componentes. El primer componente es el impacto que tiene la política de gratuidad de la educación superior. Hoy, las familias con estudiantes de estrato 3, estrato 2 y estrato 1 están pudiendo acceder a la educación superior con una inversión histórica que nunca un gobierno había hecho antes. Y, por supuesto, los gastos de funcionamiento también, digamos, este gasto de pago, reconocimiento de la dignidad del salario vital a los internos de medicina y a los soldados rasos, que son los héroes, que todos los gobiernos han dicho que son los héroes de la patria, pero este gobierno es el que por primera vez reconoce eso. Entonces, si a ustedes eso les parece un derroche, si les parece, si no les alegra que las familias de quienes arriesgan sus vidas por salvar nuestras vidas reciban una remuneración vital y justa, pues me parece que tenemos prioridades y valores distintos. Y yo creo que el gobierno que venga debe seguir con una línea del reconocimiento de la dignidad, que además es un mandato constitucional. Entonces yo sí quisiera que también ustedes como periodistas en su función pues se tomen el trabajo de analizar cómo es que ha crecido el gasto. Ahora, estamos haciendo en el gasto de inversión una recomposición del gasto que nos permite, por ejemplo, destinar vigencias futuras que no se habían destinado antes. Entonces estamos diciendo que el presupuesto de los próximos años va a ir a pagar educación, va a ir a pagar salud, una red de hospitales de alta complejidad pública, entre los que se encuentra el Hospital San Juan de Dios, que entre otras pues pudimos llegar a un gran acuerdo con la Alcaldía de Bogotá por 1.67 billones de pesos que pone el gobierno nacional para la recuperación del San Juan de Dios. Directora, no me parece útil un poco discutir o preguntarle por la emergencia económica. Ustedes piensan que sí es legal, que sí es legítima, otras personas piensan que no, pero lo que yo creo que, y se lo digo con todo respeto, que ustedes no están dando una discusión honesta con las cifras, con las magnitudes, es comparar este decreto de emergencia económica, que en aras de la discusión digamos que sí debe existir, que es de 16 billones, con el tamaño del déficit fiscal. Yo creo que usted debe tener esos números porque es directora de Planeación Nacional, pero ustedes están hablando de 16 billones para tapar, en teoría, el déficit fiscal. Y directora, el déficit fiscal va a cerrar este año con más de 110 billones de pesos. Y usted tiene que meter ahí, lo sabe bien, que el doctor Cuellar, que es una persona muy reputada y muy estudiada, pero ha hecho un montón de canjes de deuda para patear intereses y vencimiento de capital en los próximos años. Eso es legítimo, pero son más deuda que se tendrá que meter. La pregunta que le hago es, ¿ustedes por qué, concretamente, ustedes por qué creen o le están diciendo al pueblo colombiano que la emergencia económica sirve para el déficit fiscal si el déficit fiscal es de 117 billones de pesos? Esos son, directora, más o menos 7 decretos de emergencia económica. Pues mire, nosotros iniciamos en campaña hace 4 años, 3 años y medio, 4 años, iniciamos con una propuesta y eso públicamente ustedes lo pueden ver porque son los debates del presidente de la República en ese momento cuando era candidato y hablábamos de unas reformas de 50 billones de pesos al inicio, ¿sí? Pero aquí llevamos 2 años, ¿cierto? 2 años con un presupuesto desfinanciado.
¿Por qué? Pues porque el Congreso de la República se ha opuesto, y esto lo tiene que saber la gente, porque no hay reformas sociales que se puedan hacer si no tenemos un Congreso. Directora, déjeme, yo la interrumpo porque no me parece con el pueblo. Claro, Eso pero es que una no. cosa. Y para responderte la pregunta que me estás haciendo, pues realmente 110 billones de pesos es un déficit estructural. Y para corregir un déficit estructural en una economía, usted tiene que hacer una estructura impositiva que sea realmente progresiva. ¿Eso qué significa? Que al pobre se le cobra menos impuestos proporcionalmente y al rico más. No, pero directora, y lo que nosotros hemos tenido históricamente son reformas hiperregresivas con una cantidad de exenciones tributarias a multinacionales, sí, y a personas, pues protegiendo patrimonios de los mega ricos. Sí, mire, entonces, yo creo que 200 años de estructura tributaria desigual, pues estamos empezando a corregirla. Es que creo que estamos en la discusión equivocada, porque yo creo que nadie no está de acuerdo con que se le tenga que cobrar más impuestos a la gente que tiene mayor ingreso y que se le tenga que cobrar menos impuestos a la gente menos favorecida. Pero permítame le digo una cosa. Al parecer el Congreso no está de acuerdo. No, pero permítame le digo una cosa. Acá la pregunta, más allá de estructurar sistemas tributarios que sean o no regresivos, porque yo creo que en eso los economistas están de acuerdo en que se debe mejorar el sistema tributario en Colombia, la pregunta no es esa, la pregunta es por el excesivo gasto público. Esa es la pregunta, por el gasto público, y no en programas sociales, sino en gasto público, en aumentar la nómina del Estado. Por ejemplo, la nómina del Estado se ha aumentado en el gobierno actual. Eso es gasto público. Pues tenemos más funcionarios pagados por los colombianos que hace 3 años. ¿Y cuál es la respuesta a eso? El pago de los salarios de los soldados rasos es un pago que se hace por funcionamiento, es un pago de nómina. Entonces, pero yo no le estoy hablando del pago de los soldados, directora, le estoy hablando de los nuevos cargos que se han creado en este gobierno. No le estoy hablando de los soldados ni le estoy hablando de los médicos. Le estoy hablando de los nuevos contratos que se han hecho y de la política de economía expansiva que además defiende el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, hablando y citando constantemente a Keynes. Y diciendo estamos en economía expansiva, que implica gasto público. Entonces ahí es la pregunta, tenemos un déficit, ¿por qué no se responde sobre por qué ese aumento del gasto público? Bueno, el gasto público... ¿Y sabe por qué me molesto, directora? Porque esos son los impuestos de los colombianos, los suyos, los míos, los de que nos oyen. Y entonces ¿a qué le vamos a dar los impuestos de los colombianos, Camila? ¿A las familias colombianas o se las vamos o vamos a subsidiarle a los mega ricos? No, pero por eso le pregunto, o se lo vamos a dar a los empleados del proyecto político actual al que ustedes pertenecen, creando más puestos. Perdóneme. Yo le voy a, ya que pone la discusión del gasto público. Si una familia ahorra todo lo que percibe de diferentes fuentes durante 10 años y además pide un crédito para adquirir vivienda nueva, por ejemplo, eso incrementa sustancialmente el gasto de esa familia, ¿cierto? Y la deja endeudada, pero la familia será propietaria al cabo de los años de la casa por la que se endeudó. Una cosa es endeudarse para generar más productividad, ¿sí? Para generar una reactivación económica. Y ojo, porque los datos del Ministerio de Comercio es que hoy hemos llegado a un pico de empresas reactivadas, pequeñas y medianas empresas reactivadas. Y es un pico histórico que nos habla del impacto en la economía. Entonces, llevamos décadas repitiendo un credo que además ya demostró, porque hoy estamos demostrando que estamos creando más empleo y que estamos reduciendo la inflación y que estamos reduciendo la pobreza. Entonces, eso necesita un gasto. Sí, es como la familia que se endeuda para comprar la casa. Directora, el déficit en el paso de los años, ese ingreso se va a liberar. O si no, entonces no una casa. Una señora
que está en su casa y es costurera, pues ahorra, gasta en una máquina de coser, pero va a recuperar el rendimiento de su inversión con las prendas que venda a largo plazo, ¿cierto? Entonces, creo que esa es otra mirada de la economía, que usted lo dice, economía expansiva, yo le diría contracíclica, ¿sí? Es una mirada diferente. Y hoy, ojo que es muy importante, porque hoy el Banco de la República tiene que tomar la decisión de subir las tasas de interés o bajarlas. Si el Banco de la República sube las tasas de interés, lo que va a hacer es ponerle un frenazo a la reactivación económica. Y si se pone un freno a la inversión, pues va a bajar la productividad. Y nos estaría, pues, generando una dificultad en la aceleración que venimos generando a partir de las medidas diferentes que han demostrado Directora, en estos sí 4 una años o 3 respuesta años ser efectivas. concreta de su parte. Y yo entiendo, y usted tiene todo el derecho de defender la plataforma ideológica del gobierno, pero quisiera una respuesta concreta de su parte. Es que el déficit... ciencia económica también. Solo que no es la que ustedes les gusta. Yo no estoy diciendo que no lo sea, directora. No estoy diciendo que usted esté hablando... No es una plataforma ideológica. No estoy... Es ciencia pero también. No me quiero ir por ahí porque es que me parece largo y no me parece concreto. La pregunta concreta es, el déficit fiscal está puntos más arriba, puntos menos, 7.1, 7.2%, esos son más de 110 billones de pesos. ¿Cómo va a cerrar el déficit fiscal si la emergencia económica son 16 billones por un año? Porque el siguiente ya no va a haber. Entonces, ¿cómo se cierra eso? Pues yo creo que deben hacerse diferentes medidas. Una de las medidas, pues, es tributaria, es un déficit fiscal que el Estado no tiene los ingresos que debería tener. Pero hoy The Economist nos reconoce como la 4ª economía más sólida del mundo. Además, ha sido la moneda más revaluada en América Latina. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Y digamos que ahí yo sí lo concedo, yo creo que se puede hacer se pueden seguir haciendo estas medidas de canje de deuda, por ejemplo, sí, porque, digamos, sustituir una deuda por lo que se está haciendo es sustituir una deuda por otra. Es una deuda más cara por una deuda más barata. Eso tiene un impacto directora, inmediato. Usted, con todo respeto, está diciendo cosas falsas al aire. Usted sabe a qué tasa de interés el gobierno se está endeudando en este momento en pesos al 13%. Si usted mira la curva en la que los últimos gobiernos se endeudaban en pesos, era muy inferior. Les están venciendo deudas a una tasa de interés menor y la están refinanciando a una tasa de interés mayor. Yo, directora, me parece, no quiero ser respetuoso, pero que alguien de su categoría y de su puesto diga esto al aire, está diciendo algo que no es verdad. Ustedes están... Ayer emitieron bonos a 6 años. Bueno, la tasa de interés al 13%. Pero es que son números del Tesoro Nacional, directora. Son números del Tesoro Nacional. Al 13% en pesos están endeudando ustedes, mientras antes era mucho más barato. Entonces, pues, digamos, que usted no tenga esos números claros con el puesto que tienen me parece delicado. Mira, yo creo que esa discusión exacta del canje de deuda la podemos dar en otro momento. Pues yo creo que sí, la prensa pues tiene que también hacer un trabajo de mirar bien cuáles son las estrategias que se están utilizando. No sé si ustedes ya hayan entrevistado al doctor Cuellar, pero bueno, digamos que ese ha sido como el caballo y siempre se montan sobre imprecisiones. Entonces, creo que es una discusión más larga. El déficit fiscal, pues obviamente no se va a tapar con 16 billones de pesos. Es un déficit estructural, como repito, encontramos un déficit, ¿sí?, de 70 billones de pesos en los fondos, en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, es y que lo hemos venido pagando con finanzas responsables. De acuerdo, pero entonces, es que esto ya lo dijo usted. ¿Qué hacer? Definitivamente el próximo gobierno pues tiene que hacer
pues una reforma tributaria. Y eso creo que coinciden todos, que el próximo gobierno tendrá que hacer reforma tributaria, pero también concretamente, ustedes reconocen, o usted como directora de Planeación Nacional, permítame, yo le pregunto, usted como directora de Planeación Nacional, ¿reconocen que han aumentado el gasto público o eso no lo reconocen? Porque usted no reconoce que se estén endeudando más caro que antes. Usted dice, esa es una discusión más larga, no reconozco, usted dice, no nos estamos endeudando más caro. Eso es lo que ustedes desde Planeación Nacional dicen. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes han aumentado y reconocen que han gastado más plata y que han aumentado el gasto público en estos 3 años o tampoco lo reconocen? Y también creen que es una discusión de perspectiva. Hemos aumentado el gasto público en salud, educación y salarios dignos para el pueblo. Y reconocen prioridades por las que llegamos al gobierno y por la que el presidente Petro hoy asciende en su popularidad. Y reconocen ustedes también, directora de Planeación, que han aumentado la planta estatal, es decir, que en el gobierno del presidente Gustavo Petro tenemos más colombianos empleados por el Estado, es decir, más empleados que estamos pagando también los colombianos. ¿Eso ustedes también lo reconocen o también dicen que no es cierto? Mire, 90% del gasto que nosotros, 90% del gasto del gobierno nacional central es un gasto inflexible. Son gastos que responden a diferentes tipos de sentencias, a rentas de destinación específica. Es un gran componente como lo hemos presentado en el Congreso de la República. Eso no se lo inventó este gobierno y además hay unos mandatos constitucionales que implican que el gasto en inversión, por ejemplo, debe ascender en el presupuesto, no debe disminuir. Luego se debe asegurar la inversión social. Muchas cosas de gasto de inversión, como lo digo, han pasado a funcionamiento. ¿Para qué? Porque no son gastos, por ejemplo, que han estado mal estructurados, que son gastos recurrentes, y hemos decidido pasarlos de gasto de inversión a funcionamiento, sí, pero otros pues son gastos que además se garantiza pues que sigan creciendo en el tiempo, por ejemplo los gastos en educación, sí. Entonces, lo que ha ocurrido también y que hemos hecho juiciosamente es una recomposición de los componentes del gasto público. Entonces, digamos que, claro, muchos dicen que es derroche, muchos dicen que es gasto innecesario. Gasto social sí es, y el gasto social, Camila, no necesariamente es malo. Una cosa es gastarse la plata de la quincena en una fiesta bebiendo cerveza con los amigos, ¿sí? Y dejar a la señora sin la plata del arriendo, y otra cosa es gastarse la plata de la quincena en educación, en salud y en la comida de los niños del hogar. Y nosotros y otra cosa también es gastarse la plata de la quincena en chofer, empleada, chef y gente que trabaje dentro de la casa para generar una mayor nómina. Eso también, siguiendo su ejemplo, si uno no tiene la plata, pues reduce el gasto de no tiene 3 niñeras, no tiene 2 empleadas, no tiene chofer, claro, no tiene chef dentro de la casa. A usted le sorprendería las cosas que yo llego y encuentro de los anteriores directores. No me cabe duda. Nacional. Le sorprendería. No me cabe duda, porque yo... Nosotros llevamos 3 años en el gobierno, ¿cierto? Entonces hay que mirar el tipo de cosas que uno se encuentra también cuando llega a estas entidades. Yo solo llevo 6 meses en el cargo, Camila, y créame que estamos haciendo una gestión súper importante en términos de racionalización del gasto, ¿cierto? Porque tiene usted toda la razón. Sí, una cosa pues es
hay que establecer prioridades y nosotros las prioridades las tenemos muy claras del lado pues, de la último, pero acaban de colombiana. firmar, directora, 88.000 contratos en enero porque entra la ley de garantías mañana por 6 billones de pesos. Y eso pues claro, no es racionalización del gasto. Ley, claro, no, pero si estuviera... claro, lo que pasa, pero no lo se que condice pasa eso es con que racionalizar el usted no gasto. puede O sea, tener, imagínense 86.000 contratos, directoras, 4.000 contratos por día. Esa es una afirmación muy tramposa y le voy a decir por qué. No, porque la ley de garantías nos va a frenar la posibilidad de... Claro, como a todos los gobiernos, como a todos los gobiernos en su momento. Claro. Pero no entonces es racionalización del gasto, directora. Las dos sería cosas no se pueden bueno al que tiempo. ustedes digan, Tiene que escoger sería bueno que ustedes también den las cifras de en enero, sí, en años electorales. Pero claro, porque no las buscamos, pero me acuerdo perfectamente en el gobierno de Iván Duque cuando hablamos de que se querían saltar la ley de garantías por cuenta de la pandemia. ¿Usted se acuerda el escándalo que se hizo? Sí, pero es que más, directora, no es que no haya pasado antes, es que usted 20 segundos antes dice, estamos racionalizando el gasto. 20 segundos después yo le digo, oiga, acá claro, pero entonces las dos cosas no se pueden al tiempo. Sí, pero escoja una. Firmar... Bueno, no, pero es que no están racionalizando el gasto cuando firmaron 86.000 contratos en enero. Hay una restricción, lo que pasa es que hay una restricción del tiempo y eso implica que todos los contratos que deban firmarse para que el Estado opere, sí, para que podamos hacer la labor que estamos haciendo, pues deben concentrarse en un periodo de tiempo porque hay una restricción legal. Entonces, pues es un poco también tramposa la forma de la pregunta, pero me da pues la oportunidad de hablar de las otras cosas. Pues es la directora entonces, bueno, ya... No, entiendo. Y pues no nos vamos a poner de acuerdo, sobre todo si desde lo básico, directora, y por eso le preguntaba, ¿ustedes consideran en el gobierno que no se ha aumentado la planta de personal del Estado colombiano? Si ustedes consideran que no estamos pagando... Esta no es una afirmación que yo haya hecho. O sea, ¿usted sí reconoce que han aumentado la planta de personal? No es una afirmación que yo haya hecho. ¿Cuál es la afirmación que usted lo hizo? Entonces no ponga palabras. ¿Qué palabras estoy poniendo en su boca que no son? ¿Cuáles son? Dígame cuál. No, usted sacó una conclusión que no es. Yo no dije lo que usted dígame dijo. qué conclusión saqué que no es. Corríjame, por favor. No sé, pero tranquila. No, yo estoy tranquila, no se preocupe. No. Dígame que dije que no era. Definitivamente no. Dígame que dije que no era. Yo entiendo que les moleste que nosotros estemos gastando la plata en equipos básicos de salud para la gente, porque eso cuestiona un modelo. Pero porque yo le voy a pedir un poco de respeto, y a mí sí me parece que usted como funcionaria pública debería decir acá que a nosotros nos molesta. No sea irrespetuosa, directora, de verdad, en esta discusión que hemos tenido de la manera más respetuosa con usted, que usted venga a achacarnos y a decir que ustedes desde el gobierno lo que quieren es proteger a los pobres y que nosotros aquí lo que queremos es proteger a los ricos, porque eso que usted está diciendo es completamente falso. Entonces yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación, pero pues este discurso constantemente de atacar periodistas, de decir que es que nosotros si queremos favorecer a los pobres, nosotros sí le queremos pagar a los médicos, mientras ustedes no, me parece de verdad muy irrespetuoso de su parte. Y con ese tono de que vamos todos súper tranquilo y de cálmese y tranquilícese, utilizando las estrategias que han utilizado los hombres con las mujeres nosotros durante décadas, con el machismo, usted utilizando exactamente las mismas estrategias, diciéndole a otra mujer cálmese, cuando usted sabe lo que significa eso para las mujeres. Entonces yo sí le pido por favor un poco a usted de respeto. Y se lo digo de verdad y se lo digo muy molesta. ¿Y a usted no le duele que a las madres comunitarias nunca se les haya formado su labor de cuidado? Claro que me duele, pero eso qué tiene que ver con que ustedes estén derrochando el presupuesto nacional. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que ¿Eso qué tiene que ver? Hablar del feminismo desde el privilegio individual suyo como periodista del poder, Camila. Yo no soy ninguna periodista del poder y no tengo ningún privilegio individual. Privilegio individual el suyo, que llega como politóloga al Departamento de Planeación Nacional, donde han debido estar economistas y personas preparadas. Privilegio el suyo, que llega a un cargo para el que no tiene la preparación. Ese es el privilegio que usted tiene. Que no tiene ninguna preparación para estar ahí y que tiene la capacidad de mentir al aire y de decir que no se están gastando la plata que se están gastando y de decir que nos estamos endeudando a un precio menor. Camila, entonces, y para que después venga y diga, y usted utilizando el lenguaje politiquero que les encanta utilizar para enredar y decir yo no dije eso y le pregunto dígame qué fue lo que no dijo y me dice no se preocupe. Entonces creo que esta discusión no va a llegar a ningún lado, directora, porque yo estoy haciendo unas preguntas y usted lo único que está haciendo es política y no realmente un trabajo técnico que debería estar haciendo usted en esa entidad.
¿Usted cómo se le ocurre cuestionar mi trabajo, Camila? Yo no le estoy cuestionando a usted su trabajo. Lleva toda la entrevista cuestionando mi trabajo. Me ha dicho periodista del poder. Me acaba de decir periodista del poder. Me acaba de decir que yo le estoy cuestionando que saque. Le estoy cuestionando que saque la bandera del feminismo cuando el feminismo es una apuesta colectiva, no solo para defender su posición individual. No, porque usted llega y me dice, ay, tranquila, cálmese. O no me acaba de utilizar ese lenguaje. No me acaba de decir, ay, cálmese, tranquila, cálmese, ¿no? O no... Entonces, mire, directora, yo lo que sí creo, me parece muy desafortunada esta discusión, pero sobre todo me parece desafortunado el cinismo con el que se está respondiendo. Y de verdad se lo digo. No, señora. Y le cuestiono, ¿y sabe por qué soy capaz de cuestionar su trabajo? Porque usted es una funcionaria pública. Su salario lo pagamos todos los colombianos. El mío no. De acuerdo. El suyo sí. De acuerdo. Y usted llega a un cargo sin los pergaminos para tenerlo. Usted llega a un cargo sin la preparación. Ese es el privilegio que usted tiene por pertenecer a un círculo político al que pertenece. Entonces no me venga a decir a mí que el privilegio del que yo tengo, ¿privilegio de qué? Usted está desconociendo mi formación académica. ¿Por qué? Pero mire, ¿porque directora, le incomoda las respuestas que yo le doy? No, a mí no me incomodan sus respuestas. Entonces, me incomoda la forma en que las da de manera cínica y mintiendo. La invito, Camila, a que mire mi hoja de vida y no me quite los méritos que usted muy bien sabe como mujer que me ha costado obtener. Además, hija de la universidad pública en Colombia y en otros países y becada para que le duela más. No, a mí no me duele. Usted no puede desconocer mi preparación, ni el camino que yo he recorrido como una mujer popular para llegar al cargo donde estoy. Entonces la invito a que investigue bien mi hoja de vida y si no, yo se la regalo con mucho gusto. Con mucho gusto, sí, con mucho gusto nos la puede mandar y la publicamos. Es la directora del Departamento de Planeación Nacional, Natalia Molina. Sebastián, que en aras de de verdad de darle a ella la oportunidad, ¿cuál es la hoja de vida de la directora? ¿La tenemos? Ella llegó al cargo con 32 años, ella es cartagenera, politóloga de la Universidad Nacional. Ha hecho maestrías, la primera maestría que hizo fue en análisis y política económica en la Sorbona y después una en economía internacional, no conozco esta universidad, a lo mejor digamos HWR de Berlín, y antes creo que tuvo un cargo de subdirectora, pero digamos, si uno compara la hoja de vida de ella con los otros directores del DNP, y no tiene que ser de derecha, porque siempre es también ese argumento, no, es que tiene que ser neoliberal de derecha, no, incluso una señora como Cecilia López, que es de centro izquierda, y que también fue directora del DNP, digamos, antes en el DNP, se tenía una trayectoria importantísima de décadas en economía y en política. No necesariamente tiene que ser de derecha, porque yo repito, ese es un poco lo que se repite, es que tiene que ser Carrasquilla. No tiene que ser Carrasquilla, pero sí, pues digamos, ser director del DNP con 32 años sí es una anomalía para lo que había sido desde que esta entidad se creó. Pues es la directora del DNP. Dígame, Oscar. Mire, Camila, es que es una lástima que la doctora Molina, como casi todos los funcionarios del gobierno, no tenga autocrítica para reconocer que se han equivocado, que seguramente tienen muy buenas intenciones, pero se estrellan con una realidad y se equivocan. Pues reconozcan que se equivocaron y miren a ver cómo pueden enmendar la tarea. La doctora Molina, hay que decirle que antes del cargo en que ella estuvo el doctor González, que fue el primer director de Planeación Nacional, y hoy el doctor González piensa totalmente distinto a cómo se está comportando el gobierno. Entre otras cosas, por pensar así, fue que salió de Planeación Nacional. Pero mire, Camila, en el tema de la región Caribe, esta mañana el viceministro de Hacienda dijo que por cuenta de la decisión que tomó la Corte Constitucional de declarar, de suspender provisionalmente la emergencia económica, la región Caribe, 3 departamentos de la región Caribe van a quedar sin luz, sin energía. Y le achacan la culpa a la decisión de la Corte Constitucional. Eso es mentira, Camila, y hablo de la región Caribe. Ese tema de la intervención que hizo el gobierno de Aire, de la empresa Aire, salió mal. 2 años después seguimos con el servicio pésimo, seguimos nosotros con las tarifas disparadas, y el señor ministro de Minas, el señor Palma, sigue orondo y lirondo diciendo que no, que la culpa es de los demás. Pero mientras tanto, Camila, 5 millones de habitantes de la región Caribe estamos en este momento
momento es suspenso porque ya el viceministro de Hacienda dijo que se iban a suspender el servicio de energía en 3 departamentos. Esa es la causa social de este gobierno, dejar sin luz, sin energía a 3 departamentos de la región Caribe. Eso, y como ese puedo citar muchos ejemplos de la manera como al gobierno le ha faltado autocrítica. Yo le pido al gobierno, a la doctora Molina, que estuvo con nosotros en los micrófonos, que tenga un poquito de autocrítica y reconozca que se desbordó el gasto público, que desbordaron el gasto público por cuenta de que se volvieron locos nombrando a todo el mundo para justificar una nómina en tiempos electorales. Esa es la realidad que el gobierno no quiere reconocer y por supuesto cuando se le pregunta se ponen de mal genio y tiran el teléfono. Oscar, uno de los problemas o de los asuntos que quedan aquí y que no es porque no o no nos guste, como quería dejar implicado la directora Molina, sobre el pago a los soldados. Hoy hay 98,000 jóvenes soldados que reciben un mejor pago porque se les aumentó con el mínimo y ellos lo merecen. Eso es lo primero que hay que decir, ellos lo merecen. Ahora, la pregunta es, ¿estos soldados rasos quedaron con un mejor salario que los sargentos? ¿Por qué? Porque los cargos altos del ejército suben con base en el IPC, mientras que el de los soldados sube con base en el salario mínimo. Entonces, con este aumento, estos 98,000 soldados que, repito, celebramos que estén teniendo una mejor paga porque la merecen, quedaron ganando más que personas que tienen un rango más alto. Precisamente el mismo ministro de Defensa esta mañana estaba diciendo pues la dificultad que hay ahí y la conversación pendiente con el Ministerio de Defensa, porque hay cosas que se hicieron sin pensar antes cómo era la cascada, y el efecto en cascada es que el día de hoy los soldados que se merecen ese aumento, y eso lo quiero repetir 1000 veces para que no se cambie el discurso a decir que es que no nos gusta que les paguen a las madres comunitarias, que no les paguen a los soldados, por Dios, eso es infame que se diga. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Cristina? Que es que estamos en campaña y por eso sí, yo me molesté tanto, porque es ese discurso constante de decir, no, es que como a ustedes no les gusta que les paguemos a los pobres, es que como ustedes solo quieren proteger a los poderosos, es que como ustedes solo quieren proteger a los ricos, y eso claramente que es un discurso muy fácil y muy populista. Y es muy efectivo en campaña. Y hacerlo frente a los periodistas y frente a los medios de comunicación también es muy vendedor, porque desde Donald Trump en su primer gobierno, los funcionarios y los gobernantes encontraron en los periodistas un enemigo rentable que les diera réditos frente a las audiencias y frente a la ciudadanía. Y por eso la molestia, porque es constantemente decir, no aceptar que se aumentó el gasto público, porque cuando yo dije, o sea que usted no acepta que se aumentó el gasto público, ella dice, usted está diciendo cosas que yo no dije. Entonces le dije, por favor, dígame qué fue lo que dije que usted no dijo, y no lo menciona. Y es con este tono burlesco de decir, cálmese, tranquila. De verdad, una funcionaria, la directora de Planeación Nacional, una de las entidades más importantes para la estabilidad económica del país, respondiendo así, Camila, y a otra mujer diciéndole cálmese a otra mujer. Para Ana Cristina, usted que es mujer sabe lo que significa que a una mujer le digan eso. No, y además decirle amiga, o sea, como le dijo en plena entrevista, amiga tal cosa, pero mire, al margen de esas formas, cuando uno va a una universidad y uno se forma en una universidad, uno lo muestra es en la manera como dirige la conversación, en la manera como explica las respuestas a las preguntas, y no tiene que sacar los diplomas. Cuando una persona tiene que sacar los diplomas o decir, mire, es que yo estoy muy bien preparada, ahí hay algo. Si usted tiene que mostrar los diplomas, sí, es que ahí hay algo, porque los diplomas se muestran, Sebastián, es con el discurso. Usted muestra lo que ha estudiado y lo que se ha formado, es en la manera en como usted escribe, como usted habla, como usted se dirige, como usted responde. Ahí es donde están los diplomas, bueno, no una cosa pegada en la pared. Al margen de la preparación de ella o no, que yo creo que la conversación se desvía demasiado. Si no nos vamos al contenido de la entrevista, y se lo alcancé a decir a ella, yo sí me parece lamentable ver a una persona que tiene un puesto tan importante decir cosas falsas de una manera tan deshonesta, además de que son datos que no son opinables, son datos incluso del Tesoro Nacional, son datos del mismo gobierno. Que la directora venga a Blue Radio a decir que hoy en día están renovando la deuda más barata por deuda anterior cara. Señora directora, si nos está oyendo, es francamente lamentable que usted mienta de esa manera, porque es que los datos los tiene el Tesoro y ustedes mismos en sus cuentas de Twitter publican a la tasa de interés que se están endeudando. Hoy en día el mercado les pide a ustedes mucho más tasa
de interés que antes. Esa es la realidad. Y lo número 2, también que venga a repetir el mantra de Benedetti, que se hace TikToks a cada 3x4, decir, es que esta emergencia económica para los ricos y para los multimillonarios y para los ricos. Brevemente, Camila, tengo los impuestos de la emergencia económica. Impuesto a los licores y al tabaco. Yo no estoy diciendo que el licor del tabaco sea bueno, pero el licor del tabaco lo consume todo el mundo, el pueblo, el rico, el no rico. Las compras por internet de más de $50. Ahora hay que ser multimillonario para comprarse por Temu una camiseta de $55. Impuesto a la generación de energía. Directora, ¿usted cree que los generadores eléctricos no van a trasladar ese costo de la energía al resto de la red? Y termino con esto. Impuestos al petróleo y al carbón. ¿Cree usted, directora, que no se va a aumentar el costo del petróleo y el carbón si usted le meten impuestos a ellos? Entonces, termino. Que usted tenga en su puesto venir acá a mentir de esta manera no es honesto. Yo creo que, Camila, en el tono en el que Benedetti y la directora del DNP le plantean de tú a tú esta conversación con el país, no es honesto. Es que son cifras que son falsas. No, es que hace parte, Sebastián, de una narrativa que intenta una y otra vez imponer el gobierno de Gustavo Petro. Que busca principalmente dividir el país entre ricos y pobres, teniendo en cuenta que son mucho más los pobres que viven en nuestro territorio, pero además diciendo verdades a medias. Claro que es muy bueno que le paguen a los soldados, pero también hay que decir que hasta esta hora de la mañana de viernes no se le ha pagado a muchos maestros de colegios públicos en el país. No hay desembolsos del Sistema General de Participación. Eso también hay que decirlo. Está bien que se le pague a los médicos internos, a los estudiantes de medicina. Muy bueno que se le pague, pero también hay que decir que a la fecha a muchos médicos, incluso especialistas, se le debe 3 y 4 meses por sus servicios en hospitales públicos de ciudades y municipios de Colombia. O sea, no se dicen las cosas completas, es básicamente una narrativa populista que se intenta implementar y cuando se le pregunta, como hizo Sebastián, por los cargos que este gobierno ha contratado, pues la respuesta es que no, que esa es la forma de ayudar a los pobres y no se habla de nóminas paralelas, que es lo que realmente hay detrás de esas contrataciones en muchos casos. Pero mira, Hugo Mario, más que dividir entre ricos y pobres, a mí lo que me parece mezquino es intentar enfrentar a la población colombiana haciendo esa división y generando como esa mezquindad que tanto daño nos hace. Este país está harto de la polarización como para que vengan a enfrentar clases sociales. Eso me parece que es injusto y mezquino. Además, Camila, usted lo único que hizo fue exigir respeto, porque es que también es una labor del periodismo aclarar falacias, y no es posible que un personaje al aire se moleste con usted y sea irrespetuoso porque simplemente estamos haciendo nuestra labor, cuestionar. Es que últimamente los periodistas salen a deber porque cuestionan, y yo creo que esa es la labor. Ella estaba hablando de inversión en salud, y si hace poco vimos el informe de una revista científica que habla de una supuesta tragedia en el sistema de salud colombiano, que revelaron cifras demoledoras, informe que el mismo presidente Gustavo Petro salió a cuestionar. Entonces uno siempre sale a deber cuando está tratando de hacer el trabajo, y me parece que eso es muy injusto. Por supuesto que aquí le abrimos el micrófono para que ella pudiera interlocutar, para que pudieran, digamos, explicar lo que está pasando con las finanzas públicas, pero como buenos periodistas, pues también es nuestro trabajo cuestionar y exigir respeto si los funcionarios no están ofreciendo eso. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.